A todos, o buenas noches a todos, ¿no es cierto? Bueno, yo soy Rosendo Fraga, presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Argentina. Lo de morales no es un concepto ético, es como se llamaba a lo social en el siglo XIX. De ahí ¿no es cierto? Las academias lo han mantenido. Bueno, es un momento muy oportuno en la República Argentina para reflexionar sobre el peronismo. El peronismo ha cumplido 80 años como movimiento político, ahora el 17 de octubre, este mismo mes, y acaba, ¿no es cierto?, de sufrir una derrota política, ¿no es cierto?, podemos discutir si es la más grave de su historia, yo creo que no, pero está entre las tres yo diría más grave de su historia, y está abierto el debate, la reflexión sobre el tema de qué es el peronismo, se va a reelaborar, no se va a reelaborar, etcétera. Bueno, para introducirnos a este tema, tenemos dos libros que todavía no han llegado a la Argentina sobre el peronismo. Uno, La lógica del peronismo, de Javier Francés. El otro, Diccionario Histórico del Peronismo 1943-1955, de Carolina Barri y Samuel Amaral. Yo le diría que nos gustaría escucharlo a cada uno de los tres entre 10 y 15 minutos. Después Carlos D'Agostino, que es el secretario del Instituto de Sociología Política, hará un comentario de unos 10 minutos breve y después el académico Rodolfo Díaz, ¿no es cierto?, hará lo propio. Con lo cual, Javier, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Academia, a Fabián Bozover, que me invitó, a Rosendo Fraga, que es director del Instituto de Sociología Política, también a Horacio Jaunarena, del Instituto de Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas, y a los colegas Carolina Barri y Samuel Amaral por compartir esta presentación. Bueno, efectivamente voy a utilizar unos 15 minutos como máximo, eso espero, para comentar un poco el planteo, la estructura, el enfoque y algunas de las conclusiones del libro. El planteo general del libro es el siguiente. El libro nace en un contexto muy determinado, que es el creciente interés que adquiere el peronismo en España a raíz del surgimiento de Podemos hacia 2014. El propósito inicial, por lo tanto, era explicar de algún modo el peronismo a lectores no argentinos. No obstante, apenas comencé a pensarlo y escribirlo, se volvió bastante evidente que muchos argumentos también podían servir para un lector argentino, porque, como decía Rosendo recién, la pregunta, para decirlo con el título de Fight, por la naturaleza del peronismo, o para decirlo con el título de Martínez Estrada, un poco más brusco, de qué es esto, sigue vigente y abierta. En cuanto al enfoque, mi objetivo es justamente explicar y no valorar el peronismo partiendo de un concepto constructivista de lo social y de lo político. Por lo tanto, elegí un enfoque que discutía con dos discursos clásicos sobre el peronismo que coinciden ambos en caracterizarlo como algo excepcional que básicamente permanece históricamente igual a sí mismo. El de la originalidad irrepetible del peronismo como ideología argentina y el de la anomalía, el peronismo como una deformación o una aberración de la historia, que es un poco coincidente en su mayor medida con la mirada europea, o mejor dicho, diría yo, eurocentrista. Mi distanciamiento de estas dos interpretaciones implica también salir del modelo conceptual género-especie para utilizar en su lugar el tipo ideal weberiano, lo cual evita, por un lado, la noción de que existe un modelo universal de lo que sería la política o el sistema político, las ideologías, que serviría de referencia para todos los casos según se acerquen o se alejen del modelo. Por lo tanto, a mayor alejamiento, anomalía, mayor acercamiento, una normalidad, digamos, para decirlo entre comillas.
Y por otro, también la noción de que existen esencias intraducibles, como sería la idea del peronismo como ideología argentina, digamos. El tipo ideal weberiano, en ese sentido, al identificar rasgos formales mínimos y decisivos, permite en cambio captar la particularidad del objeto sin valorarla, ni en relación con un modelo universal, ni como expresión de una esencia a priori, digamos, en este caso la del ser nacional o algo parecido. Por eso posibilita también ver sus continuidades y sobre todo sus variaciones históricas sin caracterizarlas como traición a un original o como un oportunismo y una ansia de poder por el poder permanentes, sino como adaptación de unas orientaciones generales de valor a la coyuntura histórica particular. En cuanto a la estructura del libro, tiene dos partes. La primera parte, en virtud de ese propósito inicial que comenté, en esa primera parte recojo lo que llamo las preguntas europeas típicas sobre peronismo, que es lo típico que nos hacen aquí a los que somos argentinos y además a los que somos docentes y más si somos docentes de historia del pensamiento de teoría política. Si el peronismo es de izquierda o derecha, si es democrático o autoritario, si es o popular. A medida que iba respondiendo estos interrogantes, fueron emergiendo tres rasgos formales que canalizan y producen los contenidos históricamente variables de las distintas experiencias peronistas. Yo tomo todas las experiencias peronistas, desde el peronismo clásico hasta el gobierno de Alberto Fernández, pasando por el menemismo, el kirchnerismo, etcétera. Esas estructuras formales o esos tres invariantes, como yo los llamo, se rellenan o producen diversos contenidos en contextos epocales diferentes, ¿no? Y a ellos dedico la segunda parte del libro. Son tres. Uno, la idea de salir del desorden, la idea de que el orden dado puede entrañar un desorden, es decir, no por estar dado y por estar consolidado queda alejado por sí mismo de cualquier idea de desorden, sino que justamente lo puede llevar en su interior. La segunda es una tendencia a la patrimonialización del pueblo y de la nación, es decir, la idea de que el pueblo y la nación son lo que básicamente el peronismo dice que son. Y la tercera sería la noción de la traslación del poder, es decir, la idea de que el poder real no es el poder político, sino que está fuera de este. En términos de respuestas a las preguntas, voy a sintetizar efectivamente la respuesta a estas preguntas europeas, mostrando a su vez cómo ese contenido se articula y emerge o es producido por estos tres invariantes que nombré. Entonces, para sintetizar, diría lo siguiente. Sin autocomprenderse de izquierda ni formar parte de esa tradición, el peronismo es un movimiento que ha defendido y realizado principalmente el valor igualdad, entendido a su modo, es decir, integrando a las masas trabajadoras y populares a la vida colectiva. Se trata de un nacionalismo popular antiimperialista, según el cual Argentina es un país dependiente y como tal no está realizada como nación soberana. Y como sin una soberanía nacional no hay soberanía popular, por lo tanto, la dicotomía central es pueblo-nación versus oligarquía-imperialismo. Aquí aparece el primer invariante que nombré, que es la idea de la traslación del poder. Es decir, las instituciones políticas y democráticas son siempre menos poderosas que el verdadero poder, que es el oligárquico, el imperialista, que es externo a ellas. La meta política prioritaria, por lo tanto, es reunir ambas soberanías, lo cual no es otra cosa que la vinculación de nación y pueblo, es decir, lo nacional popular. Justamente lo nacional popular es el principal obstáculo para la mirada europea o eurocentrista, pues muestra que puede haber una variedad de nacionalismo popular, igualitario, integrador, democratizante, que amplía el demos, lo cual implica que no todo nacionalismo es de derecha, agresivo y reductor del demos a lo étnico o al tradicionalismo, como suele ser habitualmente interpretado en Europa, lo cual no quiere decir que siempre haya sido así. Pero esa es la mirada habitual sobre el nacionalismo en Europa. De este modo, la alianza nacional popular entre una burguesía nacional, los trabajadores y sectores del ejército y la iglesia no denotaría una falsa conciencia de la clase trabajadora ni vehiculizaría un fascismo criollo, sino
un modo de realizar la igualdad, entendida de un modo particular, en un contexto interpretado como periférico y dependiente. Según mi punto de vista, la principal realización histórica del peronismo ha sido la sustitución de la oligarquía por el pueblo como corazón simbólico de la nación. Esto comportó una revolución cuyo terreno decisivo, como entrevió Germani en su artículo clásico, era el simbólico y no el material. De este modo, el peronismo muestra otro de sus invariantes, de los invariantes que nombré, salir del desorden, el que veía en el orden vigente, sobre todo en la época fundacional. Ese orden, al no integrar a los trabajadores, es en verdad un desorden a los ojos de Perón, en tanto abre la puerta a una posible revolución comunista. El orden nuevo creado por el peronismo en la década clásica tiene importantes rasgos corporativos y organicistas que, como tales, son ambivalentes. Por un lado, igualan a las partes, porque todas valen igual, son igual de importantes, pero a la vez producen el tercer invariante, que es la patrimonialización antipluralista del pueblo y de la nación. La idea de que solo lo peronista es lo popular y argentino, o bien que lo peronista no es más que una expresión de buena voluntad de lo argentino y popular. Aquí viene otra cuestión importante para la mirada europea, es decir, colocar el orden como meta de la transformación social y no la transformación social como aquello que se realiza contra el orden, es otro elemento que dificulta la comprensión europea, que al mirar a través de la idea de revolución articula transformación y desorden por un lado y por el otro lado orden con conservación o reproducción social. La integración igualadora del pueblo en la nación implicó, sobre todo en la década clásica, una democratización, lo cual, no obstante, no siempre se hizo sin tensionar el Estado de Derecho, sobre todo en el segundo mandato, 52-55, y también en el tercer gobierno, del 73 al 76. Pero a la vez se realizó sin cancelar formalmente las instituciones democráticas liberales representativas. Esta integración es la que ha generado, desde mi punto de vista, una identificación perdurable y activa entre el peronismo y sus seguidores, irreductible a la idea de demagogia, que al volver pasivo y manipulable al ciudadano le niega todo juicio político y por tanto estaría afirmando la imposibilidad misma de la democracia como tal. Creo que es una explicación más normativa que analítica. Además, históricamente, esta identificación no ha estado libre de disputas por la identidad peronista, es decir, como en un apartado del libro pongo de disputas peronistas por la identidad peronista. Desde la contraposición entre Evita y Perón, entre Montoneros y Perón, la disputa renovación y poder sindical en los 80 y la más reciente entre kirchnerismo y peronismo. Siendo ineludibles e importantes, estas características no son, sin embargo, lo más distintivo del peronismo según mi punto de vista. Para mí, el peronismo es más una forma de hacer política que la política que hace. La especificidad no está tanto en su ideología o programa, que no obstante los tiene, y me interesa subrayar esto, sino en el modo de comprender y practicar lo que llamo lo político, siguiendo autores como Maquiavelo, Schmitt, Weber, etc. Las respuestas a las preguntas europeas, digamos, e incluso algunos de esos rasgos invariantes, podrían encontrarse también en otros movimientos nacional populares como el APRA, el PRI, el MNR, el chavismo, etc. Para mí el punto clave está en que el peronismo plantea todos los problemas de lo político. Es decir, los recelos y las críticas que despierta parte de unos presupuestos muy arraigados en nuestra tradición occidental dominante, que podemos calificar, siguiendo autores como Berlin o Castoriadis, como monista o esencialista, y antipolítica, siguiendo autores también diferentes según sus orientaciones, como Schmitt o Arendt. Acerca, digamos, estas visiones monistas y antipolíticas acerca de qué es la política. Creo que, como digo en el subtítulo del libro, el espanto, el encanto y el desconcierto que genera el peronismo, no solo en Europa, sino creo que también en Argentina, son también formas de aversión hacia lo político entendido como una lógica, como unas características formales, no de contenido, ineludibles, como decía Weber, para cualquiera que quiera practicar o hacer política, digamos, ¿no? Es decir, que no dependen de los valores con que
hagamos política. No se eligen, sino que se afrontan o se disimulan, ¿no? Para mí, precisamente, el peronismo, la característica que ha tenido en general es que no ha disimulado, digamos, su inmersión, digamos, o su abrazo de lo político, ¿no? Lo político entendido, como dije, como una lógica, y voy a nombrar algunas características como para ir cerrando. Como una relación inevitable entre bien y mal que impide cualquier moral impoluta e intransigente, como algo sometido a la contingencia, es decir, a las consecuencias impensadas de nuestras acciones, lo cual impide cualquier pretensión de evitar el mal. Aquello que está hecho de creatividad, de imaginación, de persuasión, es decir, de conquista y construcción de voluntades colectivas, que impide la confianza o el entregarse, digamos, a la fuerza desnuda y obliga así a abrazar la legitimidad. Creo que, como dije, el peronismo no ha disimulado su aceptación de lo político, sino que se ha sumergido feliz en él, diría. Por eso no ha sido ni intransigente, ni vanguardista, ni principista, sino flexible en virtud de unos fines y no solamente del poder. En definitiva, ¿cuál sería, según mi hipótesis, la lógica del peronismo? Creo que sería buscar unos determinados fines particulares, la comunidad cohesionada en torno a su centro, que sería el pueblo, sabiendo que estos exigen pagar un precio en términos de cambios de posición, de ajuste de medios afines, de buscar cómo realizar esos fines en contextos distintos, en incluso faltar a la palabra, en la traición y ocasionalmente incluso en la violencia desnuda. Eso sí, abrazando siempre sin disimulos la lógica general de lo político. Muchas gracias. Carolina, ¿querés seguir vos? Sí, sigo yo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a través de Fabián Bosoer a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas por la invitación y por brindarnos la oportunidad de compartir este espacio de reflexión y diálogo y también poder compartirlo con Javier y con la presentación de su libro, ¿no? A ver, el diccionario histórico del peronismo nació con una necesidad muy concreta, que fue la de ordenar, sistematizar y clarificar los conceptos y dar coherencia y rigor a una enorme cantidad de información acumulada sobre el periodo peronista. Vimos como necesario poner en relación ese vasto conjunto de estudios, de fuentes, de enfoques dispersos para construir una herramienta de consulta sobre el fenómeno político más importante de los últimos 100 años. La finalidad de este diccionario, como la de todos los diccionarios, es dar información lo más precisa posible, con lo cual no es un trabajo de opiniones, es un trabajo donde nosotros ponemos en valor el dato en su lugar para poder contrastarlo y hacerlo accesible. Tampoco podemos hablar de que es una síntesis historiográfica. Está destinado a un público amplio, pero especialmente para quienes investigan, estudian, para quienes enseñan y también para los que tienen un interés en el periodo, ¿no? Que cuenten con una información fehaciente escrita por los especialistas en cada tema. De alguna manera lo que buscamos es establecer con claridad quién es quién y qué es qué en el entramado político, institucional y cultural del peronismo clásico. Esto fue posible a través de una enorme cantidad de trabajo acumulado de investigadores e investigadores, tanto del país como del exterior, y aprovechando ese caudal de conocimiento, pudimos construir definiciones, conceptualizar procesos y organizar la información existente sobre esto que denominamos el peronismo clásico, que sería entre 1943 y 1955. Pero al mismo tiempo, a medida que fuimos avanzando en la organización, en el diseño y en el desarrollo del diccionario, un desarrollo que llevó aproximadamente 10 años en su confección, lo iniciamos a fines de 2009 y ya estaba finalizado para el 2019, pero bueno, temas pandémicos obligaron a posponer la publicación. Entonces, digo, en el devenir del diccionario, se permitió también generar nueva información y conocimiento, ¿no? Fruto de este trabajo colectivo de sistematización, comparación y revisión de fuentes
que hicieron posible este proyecto de este libro. Entonces, nuestra idea fue justamente esta, ¿no? Hacer un diccionario, es decir, como les decía recién, priorizar el dato duro, que es una de las cosas más difíciles de conseguir. Por eso digo que no es un libro de relatos ni de opinión, sino que es un trabajo de información rigurosa, comprobada y contrastada. Hemos buscado elaborar y proponer criterios de exhaustividad, precisión y claridad. El desafío era poder definir los términos, los conceptos, los eventos y biografías de personas relacionadas con el peronismo clásico, porque detrás de cada palabra hay debates, interpretaciones distintas y sentidos que fueron cambiando con los años, en especial con una fuerza política que, como bien decía Rosendo recién, está vigente y es competitiva, más allá de los resultados electorales de este fin de semana. Por supuesto que esta obra no es la única, el instrumento que se puede recurrir para obtener información. En este momento hay mucha información en la red y se puede acceder a ella de una forma más o menos fácil. Ahora, es información que está en general sesgada o que es incomprobable. Entonces, por eso creímos conveniente elaborar este diccionario a semejanza de otros diccionarios históricos para otros procesos políticos. Entre los diferentes modelos que vimos y que consultamos, elegimos uno de cobertura amplia, ¿no? De temas, episodios, personas que puedan servir como una vía de entrada a quien quiere profundizar algún tema. ¿El resultado qué fue? Bueno, esta obra es verdaderamente colectiva, ya que han participado 173 autores y autoras de Argentina y de otros países con formaciones disciplinares diferentes, de sociología, historia, ciencia política, arquitectura, arte, antropología, economía, entre tantos otros, ¿no? Y las contribuciones que se realizaron a través de todos estos integrantes fueron más de 700 entradas, que es lo que cuenta este libro que estamos presentando hoy acá. Me quiero referir rápidamente a cómo es la estructura del libro. El diccionario, en grandes rasgos, está organizado en 6 partes, pero al mismo tiempo es una obra que podemos determinar que es una obra interactiva. Hay una parte que está impresa y una parte que está disponible en línea. La parte impresa, que son las 576 páginas que están hoy en todas las librerías, consta a su vez de 3 partes principales. Una primera parte que es una sección de advertencias nuestras, de Samuel y mía, donde explicamos los criterios de selección del vocabulario, la forma en que está editado y la forma y también y los modos de poder leer este diccionario. Una segunda parte reúne un cuerpo central del diccionario, ¿no? Con estas 700 entradas que están ordenadas como toda obra de este tipo de A a Z y que abarcan instituciones, actores, leyes, conceptos, organizaciones, hechos y publicaciones del periodo, ¿no? Un tema que ahora voy a volver sobre esto. Y la tercera parte es un índice de autores que permite reconocer la participación de quienes participaron y contribuyeron en la obra. Por ejemplo, considerando que está acá nuestro amigo Fabián Bosoer, podemos buscar su nombre en el índice y ver exactamente con qué entradas participó en el diccionario. Ahora bien, la otra parte, la parte que está online, se accede a ese a través de 5 QRs distintos. Estos QRs van a estar divididos en diferentes partes. Una parte, o sea, estos QRs forman parte de la versión impresa, ¿no? Y estos QRs van a incorporar más información, ¿no? Va a haber una sección, hay una sección, mejor dicho, que es anexos. Los anexos son tanto de la Revolución de Junio, nosotros tomamos como inicio de este diccionario la Revolución del 4 de junio, y luego una parte dedicada a lo que es propiamente el gobierno de Juan Domingo Perón. En este anexo primero lo que encontramos es la organización completa del Poder Ejecutivo, los ministerios, los ministros, a través de las distintas reformas ministeriales, su composición completa por periodos tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, las gobernaciones con los nombres de sus gobernadores, como los interventores, y la conformación y las actividades de la Convención Constituyente. Es importante destacar que esta información todavía no se encontraba sistematizada de la forma integral
que la presentamos en el diccionario. Es decir, hasta hoy no había una publicación donde fuera posible encontrar, por ejemplo, la composición exacta de la Cámara de Diputados por periodos y por provincias. Incluso, digamos, en pos de esta idea de manejar datos fehacientes, tuvimos que dejar también información afuera, como por ejemplo, no pudimos completar la conformación de las legislaturas provinciales. Como caso, San Juan, no existen registros completos y las fuentes fehacientes como para dar cuenta del cuerpo legislativo de esta provincia y de tantas otras. Entonces, ese tipo de cosas decidimos dejarlas por fuera. Otra cosa que también tuvimos cierta dificultad fue en la conformación del cuerpo diplomático, que originariamente era nuestra intención colocarla, pero no fue posible porque no está sistematizada y tampoco pudimos lograr hacerlo. Bien, otro de los QRs que forma parte de este libro es un índice complementario. Este índice no son el desarrollo de las entradas propias que tiene el diccionario, sino que son palabras, términos, conceptos que aparecen en el diccionario, pero que no tienen un desarrollo propio. Voy a dar un ejemplo para que quede bien claro. Por ejemplo, el nombre Isabel Perón no tiene un desarrollo propio porque no es una figura prevaleciente en este periodo, pero sí es mencionada en diferentes entradas. Con lo cual, en este índice complementario uno puede acceder a otra información más allá de la que está desarrollada en el diccionario. Y por último, el último QR da cuenta de las referencias bibliográficas que utilizamos para armar este libro. Y estamos dando cuenta de unas aproximadamente 2.800 referencias, con lo cual también es un material importante para quien intenta investigar, para quien intenta estudiar este periodo. Rápidamente quiero comentar cómo se armó esta obra. Nosotros primero lo que definimos fueron las grandes áreas temáticas, ¿no? La iglesia, el partido, el movimiento, el área sindical, las relaciones internacionales, las instituciones propias que creó el peronismo, tanto desde el gobierno como por fuera del gobierno, como por ejemplo la Fundación Eva Perón, los espacios culturales propios de la época también. Luego de armar este mapa conceptual y geográfico, ¿no? Teniendo en cuenta las diferentes provincias y territorios nacionales, tuvimos que ver quiénes eran las personas susceptibles de realizar una definición a partir de las pautas muy precisas y muy ajustadas, dadas las características de la obra. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nos pusimos en contacto con Adriana Kingar de Jujuy, le solicitamos que hiciera una entrada sobre el Malón de la Paz y ella a su vez sugirió una serie de entradas que tenían que estar en el diccionario relacionadas con la política jujeña. Y así sucedió con diferentes provincias, pero también con áreas temáticas. Por ejemplo, toda el área el área económica la manejamos a través de 2 o 3 autores que son especializados a través de sus tesis de doctorados, de sus programas y proyectos en el CONICET, que fueron, digamos, nutriendo al diccionario de una cantidad considerable de entradas en el área de economía, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de entradas encontramos en el diccionario? Nosotros las dividimos en 2 tipos, las temáticas y las biográficas. Las temáticas son conceptos propios, por ejemplo, tienen conceptos propios del periodo, ¿no? Que surgen en el momento o que son retomados o resignificados por el peronismo. Algunos ejemplos: término gorila, oligarca, compañero, peronismo, justicialismo, lealtad, aluvión zoológico. Otras denominaciones propias del peronismo, ¿no? Que ellos mismos incorporan como dentro del vocabulario que se va gestando en este periodo, como por ejemplo Día de la Lealtad, Genera Evita Capitán, el escudo peronista, entre tantos otros. Otro núcleo de conceptos son los que estaban dados por los hechos y episodios políticos, como por ejemplo 17 de octubre, el renunciamiento, el cabildo abierto, la marcha de la Constitución y de la Libertad, el bombardeo a la plaza. Otra parte está destinada a instituciones de gobierno y las que están por fuera del gobierno. En ese sentido, todos los nuevos ministerios y secretarías de Estado que se fueron creando, la Confederación General Económica, la Confederación General de Profesionales, la CGU, la CGT, la Fundación Eva Perón, los sindicatos, etc. A su vez, otra área, el área de partidos políticos, que no está solamente
desarrollado el partido peronista, peronista femenino, laborista, sino también los partidos que estaban compitiendo en el periodo, como Partido Comunista, Socialista, la Unión Cívica Radical en sus diversas variantes. Hay, por supuesto, todo un área destinada a los medios gráficos, desde Mundo Peronista hasta la prensa, otro espacio dedicado a lo que tiene que ver con la religión y con la Iglesia Católica, e inclusive con otras religiones, como por ejemplo, u organizaciones religiosas como la Organización Israelita Argentina. Y por supuesto hay una parte que dedicamos especialmente también, que es con todo el ámbito de la cultura. Es decir, si bien el diccionario tiene una derivación y un corte político, ¿no? 1943-1955, el ámbito de la cultura, el mundo intelectual, los escritores, el deporte, la música, el cine, el arte, la radio, la reciente aparición de la televisión, también están desarrolladas dentro del diccionario. Con lo cual, lo que estamos desarrollando en esta obra es la década peronista o la larga década peronista. Y no solo desde el peronismo, sino las diferentes figuras o instituciones o espacios de sociabilidad que estuvieron de alguna manera atravesados de forma positiva o de forma negativa por el peronismo. Otro espacio, que ya sería el último, que son las biografías que mencioné anteriormente, nuevamente son personas que fueron atravesadas de una manera u otra por el peronismo. Entonces ahí tenemos desde las biografías de los líderes principales, junto con gobernadores, ministros y demás, pero también los sectores relacionados con la oposición, como Arturo Frondizi, Balbín, Conde Vila, Inga Linela, o Cardenal Copelo, el Monseñor de Andrea, el Ramiro Blum, o sea que hay un espectro de entradas muy amplio y ya dentro del ámbito de la cultura, que lo mencioné recién, tenemos otro tipo de personajes, como por ejemplo Tita Merelo, Luis Sandrini, Nelly Omar, Suri Moreno, en el ámbito del deporte, Juan Manuel Fangio, entre tantos otros. Entonces, nuestra idea fue dar cuenta justamente de esto, ¿no? De esta década peronista a partir de un acercamiento desde diferentes lugares, no solo de la política, aunque la política es preponderante y la política es la que atraviesa la inclusión o no de estos diferentes conceptos dentro del diccionario. El diccionario, una cosa que con esto termino y le dejo la palabra a Samuel, tiene una fecha de corte muy clara. Se empieza el 4 de junio de 1943 y finaliza el 20 de septiembre de 1955. Hay una sola entrada que es una excepción a estos límites temporales, que es la Comisión Nacional de Investigaciones, de la cual numerosas entradas dan cuenta de ella, pero que fue necesario desarrollarla para dar claridad a qué estaba refiriéndose esta institución creada luego por por la Revolución Libertadora. Ahora bien, ¿cómo se lee este diccionario? El diccionario tiene una característica casi como estos libros para los chicos que se llama Elige tu propia aventura. Uno, por ejemplo, puede tomar una entrada cualquiera, por caso, la CGT. Y abajo de esta entrada hay una serie de vocablos que están dentro del diccionario que están relacionadas, por ejemplo, con la CGT. Entonces, en este caso, sería, si yo busco esta entrada, tengo abajo entradas que me dirigirían a otras que también puedo encontrar información, como pueden ser el Cabildo Abierto, el Congreso de la Nación, José Espejo, Luis Gay, el Movimiento Peronista, entre tantas otras. Entonces, bueno, esto es un pantallazo general de lo que es la estructura del diccionario y cómo lo fuimos armando y organizando con Samuel a lo largo de todos estos años. Bueno, Samuel, ¿seguís vos? Gracias, Carolina. Samuel, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Me uno a los agradecimientos de Javier y de Carolina por esta invitación. Y la verdad, bueno, tras lo que dijo Carolina, no me queda mucho por decir, ¿no? Les explicó muy bien lo que tiene el diccionario. Y lo único que quisiera agregar es qué fue lo que hicimos durante esos 10 años que estuvimos trabajando en esto, ¿no? Creo que empezamos con una idea muy ingenua de lo que es el diccionario. Pensamos que todo iba, que bastaba con pedir
a los especialistas que mandaron una contribución, pero después nos dimos cuenta que había eh, una variedad, un lenguaje muy diverso y que había, eh, digamos, referencias que había que aclarar. Y bueno, eso fue nuestro trabajo, ¿no? Poner la palabra ley a todas las leyes, ponerle el número tal como corresponde, poner la palabra decreto delante de todos los decretos, poner la fecha de todos los decretos, ya que los decretos tienen una numeración que en general va por año. Em, Carolina se refirió al periodo como el peronismo clásico, pero el periodo justicialista o el periodo peronista, pero en realidad nuestro trabajo fue homogeneizar también la designación, ya que se puede designar de muchas maneras, pero la que elegimos fue el gobierno de Perón, para que no quedara una variedad de designaciones que podían llevar a confusión a los lectores más jóvenes, extranjeros o en el futuro. Ese fue el trabajo principal. Algo que también tenemos que explicar es que eh, un 20% aproximadamente de las 708 entradas son nuestras, de Carolina y mías. Y esto fue porque fuimos notando a lo largo del tiempo, ya no podíamos seguir buscando eh, especialistas o no. De modo que todos aquellos problemas o instituciones o personas que encontrábamos que tenían que estar y ya no podíamos volver atrás, los fuimos cubriendo nosotros. Al principio recuerdo que creo que unas 8 o 10 entradas, yo creí que iba a ser 8 o 10 entradas. Y al final, bueno, son más de 100 que las de Carolina y mía. Las de Carolina son más de 100, las mías son más de 100 también. Y fue por ese motivo, ¿no? Porque ya estábamos ya en la recta final, no podíamos eh, eh, iniciar el ida y vuelta con otros autores. Y porque, como comenté, no había especialistas de todos esos temas. Es decir, para ganar tiempo y para poder poner algo, fue que fuimos cubriendo todo eso. Pusimos cierta atención para que estuvieran todos los ministros, todos los senadores, no todos los diputados, pero creo que todos los gobernadores también. Eh, son 338 entradas biográficas y 370 temáticas. Y las temáticas ya las ha descrito muy bien Carolina. El trabajo lo hicimos, por supuesto, en medio de otras obligaciones y de otros proyectos. Tanto Carolina como yo durante esos años tuvimos otras publicaciones, pero esto fue una preocupación constante a lo largo de 10 años. La versión en papel, primero salió una edición en digital en 2022, la habíamos terminado, como dijo Carolina, en fines de 2019, principios de 2020. En 2022 salió una edición digital y esta versión en papel la preparamos en 2023. Esto también explica que haya un cierto eh, lapso que no se va a encontrar en la bibliografía, porque no pudimos agregar eh, títulos a la bibliografía hasta cierto momento, después hubo que parar. Eh, pero bueno, hay una bibliografía muy amplia que puede orientar a los lectores en cualquier tema que elijan, ¿no? No tengo más para decir, pero creo que la presentación de Carolina ha sido exhaustiva y con esto tienen una buena idea de qué se trata la obra. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Samuel. Ahora vamos a escuchar algunas opiniones breves de miembros de la academia. Empezamos con Carlos Agostino, que es secretario del Instituto de Sociología. Después seguimos con el académico Díaz, ¿no es cierto? Y ya que está el doctor Horacio Jaunarena, director del Instituto
de política y de historia de las ideas políticas, si también quiere hacer un comentario. Bueno, gracias, Rosendo. Muchas gracias a los tres expositores. Realmente, en primer lugar, quiero referirme a la obra que no, lamentablemente no he leído del Javier Francés. Eh, Evidentemente, muchas veces he escuchado que las preguntas fundamentales son más importantes que las respuestas. Esto decía André Malraux, el gran ministro de Cultura de Charles de Gaulle. Bueno, le quiero decir a Javier que es muy importante todos los interrogantes de esta obra, tal como él nos ha expuesto, teniendo en cuenta que Javier nos ha dado las preguntas y también las respuestas en muchos casos. En primer lugar, en abordar la naturaleza del peronismo. ¿Qué es el peronismo? Hemos escuchado en aquellos años del peronismo clásico posturas extremas de acusar al peronismo de fascismo, de un bonapartismo, cosa que inicialmente, digamos, sostuvo, después lo modificó Abelardo Ramos. También de posiciones extremas, como eh, haber escuchado alguna vez el peronismo propias, ¿no? Era el hecho maldito del país burgués, o el peronismo era un fascismo con faldas, como dijo Milcía Peña por ahí alguna vez, ¿no? Por eso es muy importante el plantear como base de tu análisis la naturaleza del peronismo. También su originalidad y sus anomalías, enfatizando también en la parte ideológica. En estos días tan difíciles del peronismo, donde muchos sostienen que la ideología se ha erosionado, donde que al peronismo le falta una épica, o frente a las elecciones que hacía mención Carolina de la semana pasada, al peronismo le falta, digamos, un discurso que evidentemente y una propuesta lenta, que mire al futuro y no mire al pasado. Para mí es importantísimo enfatizar, ahondar y tomar como eje privilegiado la visión europea, que eso realmente me quedó muy claro, porque ha sido muy difícil comprender a este fenómeno original, como siempre dice Rosendo Fraga, que es el peronismo, ¿no? Este fenómeno que no ha sido comprendido por el contexto europeo. Y ahí pasaste a analizar muy bien eh, toda la concepción de Gino Germani sobre el movimiento nacional y popular, ¿no? Que valga la pena recordar, es uno de los trabajos que tiene mi gran amigo de la adolescencia, Samuel Amaral, y profesor eh, mío hace 50 años cuando cursé el posgrado en Historia. Bueno, Javier, la lógica la dejo para cuando pueda leer el libro. Y bueno, siempre el mito peronista se encaja en aquello tan sabio que el mito siempre sucede y siempre está presente. Con respecto a esta obra extraordinaria de Carolina y de Samuel, que realmente aborda o analiza el peronismo clásico, es decir, el peronismo, desde, como muy bien el autor lo ha precisado, desde el 4 de junio de la Revolución del 4 de junio del 43 hasta 1955, es decir, que la obra está ubicada en un determinado contexto, pero abarcando, como se ha precisado por ambos, eh, actores políticos, legisladores, el mundo artístico, es decir, con una visión, digamos, integral de toda de toda esa realidad de esos años caracterizaron toda esa etapa del peronismo clásico. Eh, Evidentemente, esta obra, como lo han precisado los autores, tiene priorizar los datos, ¿no? Y los fines didácticos que cumple la obra de estos ambos autores. Es muy importante todo el análisis de la estructura que se ha hecho, donde realmente ha sido un trabajo
muy arduo y eficaz. Su trabajo, como los autores lo han precisado, de 173 especialistas, un trabajo de 10 años. Es una obra realmente eh, muy, muy estudiada, analizada, eh, con distintas aristas y visiones, que ha tratado de dar una visión epocal realmente de una envergadura que es una herramienta muy útil esta obra para quienes, digamos, quieren analizar el fenómeno del peronismo. Muchas gracias. Académico Díaz, por favor. Sí, gracias. Gracias, señor presidente. Gracias a los expositores. Eh, Realmente el abordaje de la cuestión del peronismo ha sido y es todavía uno de los puntos centrales de la reflexión politológica en la Argentina y por periodos también se convierte en un punto de interés tanto en Europa como en los Estados Unidos. Mi formación académica es argentina, pero mis posgrados están mucho más ligados a los Estados Unidos. Yo en Europa mucho no sé, pero también en los Estados Unidos los especialistas y por diversas razones le han prestado enorme interés al peronismo. No sé no quiero exagerar. A principios de los años 2000 yo tuve una larga estadía en Estados Unidos y ahí actualicé mi información. Había más de 1000 en ese momento, había más de 1100 tesis doctorales sobre el peronismo escritas aquí. No, algunas no, pero desde algunas muy famosas, solo para poner dos extremos. A lo mejor alguno de ustedes se acuerda quién era la embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas en el momento de la crisis de Malvinas. Era la señora Jean Kirkpatrick. La tesis doctoral de la señora Jean Kirkpatrick fue sobre el peronismo. O, si no, otra más, que hasta ahora más, la última etapa de mi querido amigo Steve Levinsky, la tesis de Steve sobre la mutación del peronismo en la última, digamos, en los años que escribe él al principio de los años 90, sobre todo sobre el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Siempre ha sido un tema de enorme interés. Voy a leer con enorme interés el libro de Javier, que por lo que escucho está escrito, como él mismo lo explica, en clave europea, es decir, tratando de participar en el diálogo que el medio ambiente intelectual europeo plantea cuando se cuestiona el tema del peronismo. Una reflexión también sobre el diccionario. Yo creo que más allá del objetivo de los autores, lo cierto es que me parecía a mí que cuando me pidieron que hiciera este comentario, me parecía a mí que también es, en cierta medida, poner las cosas en su lugar, el diccionario histórico del peronismo. ¿Por qué poner las cosas en su lugar? Porque no hablaba bien de nosotros los intelectuales argentinos si siendo connacionales de un fenómeno de semejante envergadura no habíamos provisto a la reflexión científica de cualquier otro un instrumental de esta naturaleza. Yo creo que la tarea de Samuel Amaral y Carolina Barris con el diccionario es ese acto de poner las cosas en su lugar y un acto de enorme valor científico, aparte del trabajo de ustedes y la valoración del trabajo de ustedes, sino que es la contribución a los demás, la contribución a la continuidad de la investigación científica sobre un hecho de la envergadura del peronismo. Yo no voy a hablar mucho más, pero no quiero dejar de dar un par de opiniones porque si no, parecería como que no quiero hacerme cargo. Bueno,
yo como muchos, eh, sobre todo como muchos de mi generación, yo soy de la generación del retorno, digamos, este, como muchos de mi generación, hemos compartido la tarea académica, la tarea docente y nuestra carrera como investigadores y como docentes, junto con una intensa militancia política real en una etapa determinada de nuestras vidas. Después unos más, otros menos. Yo hasta hace bastante tiempo, pero igual, yo creo que visto en esa perspectiva, el fenómeno peronista como tal concita el interés de la politología, de la historia y del análisis científico de la cuestión política, eh, porque primero es un fenómeno, yo no sé si es nacional o no sé qué, pero es bastante original desde ciertos puntos de vista y de otros no, pero de cierto punto de vista es bastante original. Y que tiene ciertas características que aquí no se han dicho. Y a mí me parece importante señalar. Del lado del haber, el peronismo tiene características propias como es haber sido durante muchos años la organización política del lo que aquí llamamos en el lenguaje, supongo que estará en el diccionario, en el lenguaje argentino, el del movimiento obrero, pero para ser más precisos, si ustedes quieren, fue en la estructura política del proletariado urbano argentino durante un periodo muy largo. Eso del lado del haber. También yo creo que el pragmatismo de su actitud frente a lo internacional, sobre todo en el primer periodo, yo creo que es bastante consistente con un poco bastante parecido con la actitud que ha tenido, la visión, la idea de que la Argentina ha tenido en general de sí misma y de su ubicación en el mundo. No, no hace falta ir al Congreso Panamericano y a Sáenz Peña, digamos, para decir que no siempre ha sido eso bien entendido. Yo creo que el otro componente ha sido esa visión que ha tenido el peronismo de la ubicación de la Argentina en el mundo. Y del lado del debe, yo creo que hay que también señalarlo, quizás por esa naturaleza clásica, y lo que señalaba recién Javier en el sentido de asumir lo trágico de las decisiones políticas, el peronismo ha tenido déficits democráticos severos, cortos, pero algunos severos, y que ha sido lo que ha explicado cierta variación interna. Nuestra batalla en la renovación peronista fue esa, fue recuperar el valor de lo instrumentalmente democrático y lo valorativamente democrático en el contexto del peronismo. Se tuvo un éxito parcial, eso es cierto, pero no hay que olvidar que eso fue necesario que se hiciera, porque los déficits estaban. Creo que también estas variables explican ciertos cambios, porque no es lo mismo el peronismo que ha de reflejar seguramente el diccionario que hoy presentamos, no es lo mismo que el peronismo que perdió el domingo. No es lo mismo, es distinto. No es lo mismo el, el periodo del que yo fui funcionario, que fue la década del 90, con el peronismo que perdió el domingo. Uno vivió experiencias, digamos, ¿no? Porque hubo cosas que cambiaron y cambiaron mucho. Y yo, con esto termino, cito siempre una anécdota académica que me resultó a mí y que explica esto. Y ustedes me van a entender. Yo soy profesor de Derecho Constitucional. Entonces me invitaron a mi universidad, donde yo fui profesor titular 19 años, a hablar de la Constitución del 49. Yo fui a dar
a participar de un panel sobre la Constitución del 49. ¿Y a quién tenía sentado a mi derecha que explicaba igual que yo la Constitución del 49? A Eduardo Barcesat. Esa situación, digamos, te explica la mutación del periodo que va desde el periodo que refleja el diccionario hasta lo que está pasando hoy. Por eso siempre el peronismo ha mantenido esa, digamos, esa capacidad de convocatoria y de interés intelectual, ¿no? Para que se escriba a favor o en contra, pero siempre ha sido muy interesante. Y creo que yo que estos dos aportes, a los que les voy a dedicar tiempo a los dos, y seguramente tendré oportunidad de devolver en alguna conversación a Carolina, a Samuel y a Javier mis propias opiniones. Gracias. Gracias, Díaz. Horacio Jaunarena, que venís de presentar la reedición de tu libro. ¿Algún comentario? Sí, muchas gracias. Llegué apenas un poco tarde porque efectivamente venía de la presentación de mi libro. Bueno, primero, creo que vale la pena lo que hemos escuchado y el trabajo que han hecho quienes integraron este panel, porque el peronismo es un fenómeno que nos acompaña desde hace más de 50 años y es una constante. Diríamos que la política de 50 años a esta parte gira alrededor del peronismo como eje y de de las características de distintos adversarios que se fueron generando a lo largo del tiempo. De tal manera que nada mejor que conocer más profundamente la esencia de este movimiento que tiene estas características de permanencia única en la Argentina. En mi caso particular, me enseñó algo. Cuando yo tenía 7 años, era un niño, mi abuelo, que era ex diputado radical, un día en el año 49 el peronismo lo metió preso. Estuvo 3 meses preso mi abuelo por el hecho de haber sido opositor y diputado radical. A los 3 meses apareció suelto en mi casa de nuevo y durante esos 3 meses nunca pudimos saber dónde estaba detenido. Nunca nos dijeron. ¿Qué me enseñó el peronismo en ese momento? Me enseñó que la política en la Argentina, vivirla es un elemento peligroso. Pero fuera de eso, creo que el peronismo tiene múltiples facetas que vale la pena que se estudien. Esta es una contribución, lo que hemos hecho, lo que hemos escuchado hoy, porque, insisto, es el eje político adentro del cual han girado diferentes estructuras políticas a lo largo del tiempo. Hoy tenemos una. Así que muchas gracias y realmente ha sido un honor compartir este tiempo con estos autores que le han dedicado su talento al estudio o a aumentar el conocimiento de este fenómeno político. Muchas gracias. Gracias, Horacio. ¿Alguna pregunta o comentario entre los asistentes? Walter, ¿no querés hacer Sí, algún comentario? ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Soy Walter Pardo, acá de la ciudad de La Plata. Quería preguntarle a Javier Francé, él dijo en un momento que eh, el peronismo era flexible en virtud de los fines. Y esto puede ir un poco con lo que decía Horacio Jaunarena recién, que tal vez esos fines hacen que las estructuras que conducen al peronismo puedan, en el término de una década, ser más cercano a una idea neoliberal y 10 años después puede ser más cercano a una idea de centro izquierda. Eh, lo que se vio en los últimos años. Entonces,
si el peronismo nace como una posición de una tercera posición o de centro, lo que decía Javier, y le vuelvo a preguntar, si él lo ve que esos fines del peronismo lo puede hacer tan virtuoso de ser de un lado o del otro en tan poco tiempo. Javier, Bueno, muchas gracias. Bueno, justamente, efectivamente, el caso del menemismo es el caso más difícil de, de explicar, digamos, pero ahí, por ejemplo, a mí me resultó muy útil la interpretación que hacen Novaro y Palermo, ¿no? Donde ellos resaltan contra lo que decíamos, me permito decir, nosotros en la Ciudad Futura y en el Club de Cultura Socialista en esa época, ellos subrayan mucho la operación política, digamos, la primacía de la política en el menemismo, ¿no? Y cómo en un contexto determinado, con una herencia muy complicada, sin embargo, de algún modo, justamente que no se entiende sin ese contexto, recomponen la autoridad estatal y incluso comparado con el momento actual, el menemismo muestra una gran capacidad política de negociación, de agregación, sobre todo con los sindicatos, digamos, ¿no? La capacidad de mantener la operación que hace Menem en los 90 en un sentido, hasta yo me animaría a decir a veces que es más delicada que la que hace Perón en los 40, ¿no? Es decir, mantener a los sindicatos dentro, digamos, y con esa capacidad, esa flexibilidad, etcétera, bueno, eso le da en parte la razón a cuando él decía que estaba haciendo peronismo de alta escuela, digamos, ¿no? Por supuesto, bueno, con un tono provocativo. Pero efectivamente es el caso, es un caso complicado, pero creo que ahí sí es un buen caso para ver cómo, no obstante, la comunidad o la reconstrucción posible de la comunidad se sigue manteniendo. No hay, como podríamos ver hoy en día, digamos, en el caso de Milei, no hay un desentendimiento respecto del mundo popular ni de la suerte de las voluntades colectivas, de las organizaciones colectivas, y una apelación directa a lo individual. Y en eso es claramente peronista, en un contexto efectivamente muy complejo y que construye una estructura social que todavía, entiendo yo, es la nuestra, digamos, ¿no? Pero en eso también es muy peronista, ¿no? De llevar los cambios a fondo, digamos, ¿no? Y que el cambio sea cambiar la estructura social. Pero efectivamente es un caso, es el caso más complejo, es innegable para mí, pero creo que, bueno, en el sentido que los invariantes y estos elementos son elementos de grado, creo que el menemismo puede ser integrado en esa tradición, ¿no? gracias Javier. Académica Liliana Ritz, ¿querés hacer un comentario? Está No te muteada, escucho. academia. Estás muteada, no te escuchamos. Me di cuenta, pero no encontraba, ya lo arreglé. Digo que escuché con mucha atención y felicito la magnífica obra tan necesaria, ese diccionario, que ya estoy intrigadísima por tener un ejemplar. Y luego, muy interesante el planteo de francés, sobre todo esta idea de que lo característico es esta forma de hacer política. Eso me parece una entrada al problema muy interesante que también además voy a explorar en ese libro que tiene un título sumamente sugerente, Espanto, Canto, Borges de por medio y desconcierto. Felicito la iniciativa, ya sabemos que el peronismo, a la gente de nuestra generación es un tema que nos parece eterno, por lo menos tan largo como nuestras vidas, y siempre suscita la misma curiosidad ver en la gente más joven cómo lo está pensando. Así que agradezco las exposiciones. Gracias Liliana. Ricardo Macedo, ¿querés hacer algún comentario? Estás muteado, no te escuchamos. A ver ahí.
Así. ¿Puede ser? Ahí me escuchan. Bueno, realmente el trabajo de esta gente es encomiable, pero más no puedo abundar en detalles porque ya está prácticamente todo dicho. Habría que leer la obra muy detenidamente, que debe ser bastante interesante, para poder uno tener una más amplio panorama para poder, digamos, coincidir con todos los que estuvieron delante de mí, hablaron antes de mí. Perdón, pero estoy medio, no nervioso, sino con un problema en la garganta. Bueno, bueno, muchas gracias, Eh, Ricardo. no, de nada, por nada. Fue un gusto, como siempre. Bueno, ¿nadie tiene comentarios o preguntas para agregar? Bueno, hago un breve cierre, ¿no es cierto? A mí lo que he escuchado como idea central de los dos libros me parece realmente eh, dos libros necesarios para este momento. Ya sea, ¿no es cierto?, el diccionario del peronismo, que aporta más elementos para estudiar un problema que va a seguir siendo vigente en la Argentina. Y va a seguir siendo vigente porque además, opinión personal, va a seguir siendo presente. Javier nos presenta con un título muy adecuado, La lógica del peronismo. Yo personalmente veo una lógica muy vinculada al poder. El peronismo tiene una gran vocación de poder, ¿no es cierto? Y no digo que esa sea necesariamente la lógica, pero está muy vinculada a la lógica y eso de su fundador que fue Perón, ¿no es cierto? Es decir, la idea del poder, el instinto del poder. ¿Qué es el peronismo? A veces cuando viene a la Argentina un embajador extranjero me pregunta, explíqueme qué es el peronismo. Claro, porque visto de afuera, ¿no es cierto? Es decir, llego a un país y tiene que entender la política. La primera pregunta, ¿qué es el peronismo? Yo le digo, desde ya mezclando conceptos, ¿qué es el peronismo? Algunos dicen que es una ideología. Javier utilizó esa palabra. Bueno, otros dicen, ¿no es cierto?, que es una doctrina, una palabra muy peronista, una doctrina, ¿no? Que una palabra muy usada en el peronismo, ¿no es cierto?, en el pasado, que es una cosa diferente a una ideología. Algunos dicen que es un movimiento. Idea sobre la cual se lo ha vinculado al neofascismo, a un movimiento, pero que no necesariamente es eso, ¿no es cierto? Porque se hablaba del movimiento, los momentos en que el peronismo predominante estaba corrido hacia la izquierda. Es un partido político, y sí, el peronismo ha sido un partido, es un partido, ¿no es cierto?, político. Y es una cultura política. Digo 5 cosas, pero podrían ser 6 o 7. Una cultura política. Y yo me centro hoy en ese punto. Es una cultura antes que una ideología, antes, ¿no es cierto? Antes que una doctrina, etcétera. Es una cultura política y por eso la ideología es secundaria frente a la cultura política. Es una cultura política muy vinculada a la lógica del poder. Los cambios del peronismo, como se conversaba hace un rato, de Menem a Kirchner, ¿no es cierto? Y uno ve momentos de un peronismo cerca de Estados Unidos, momentos de un peronismo lejos de Estados Unidos. Es la lógica del poder. Hacia adelante, como dijo Horacio Jaunarena, yo diría, es decir, uno pone, lo interpreto yo, pone los 80 años de historia argentina. Último, el peronismo es un eje muy claro.
aunque lleve distintos nombres y adopte distintas formas. Un eje muy claro. Enfrente siempre ha habido un eje no peronista o antiperonista, pero que ha variado: radicalismo, desarrollismo, alfonsinismo, ¿no es cierto? La alianza, el macrismo, ahora Milei. Siempre ha variado el otro eje. El peronismo ha sido el eje permanente de la política argentina. Y veremos hacia adelante si esto continúa así o no continúa así. Alguno dirá, el peronismo ha tenido una derrota histórica. Ahora, hace 3 días, histórica. Ha perdido por 10 puntos a nivel nacional, 41-31. Es exactamente el número de la derrota del año 98 con De la Rúa y el porcentaje de la derrota del año 83 frente a Alfonsín. Es decir, ha sido una derrota contundente, pero no ha sido distinta a otras, ¿no es cierto? A otras derrotas similares, ¿no es cierto? Por eso es un tema abierto, ¿no es cierto? Mi impresión es que el peronismo, es una impresión, ¿no es cierto?, se va a reelaborar, reubicar. Creo que va a seguir, existencia. El desafío en realidad más complejo está para las expresiones no peronistas, que vienen mostrando sistemáticamente una discontinuidad y una identidad cambiante. Bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan privilegiado con presentar este libro por este medio en la Argentina. Agradezco a todos sus comentarios, sus preguntas, ¿no es cierto? Y a todos su presencia y habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Muchísimas gracias, Carolina. felicitaciones, gracias Hasta luego, por invitar. Samuel.